Filipenses capítulo 2 en el verso 5 nos dice que la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. Bendecidos con toda bendición de lo alto, soy la pastora Ibelis Tejera. Nuestra actitud, dice la Biblia, debe de ser como la de Cristo Jesús. Estamos compartiendo la serie de enseñanzas acerca de la actitud de Cristo. Queremos conocer cuál era el comportamiento o cuál es el comportamiento de Jesús, cuál era la actitud de Él, porque queremos que nuestra actitud sea como la de Cristo. Hoy vamos a ver qué hacía Jesús frente a la tentación. ¿Cuál era su actitud? ¿Cuál era su comportamiento? Sabes, la tentación es una puerta, es como una oportunidad que el enemigo te presenta para que elijas el placer temporal, pasajero, que en realidad es la presentación del mal, disfrazada, ¿verdad? El enemigo lo disfraza de placer y ese placer es temporal, es pasajero, en vez de tú poder obtener una ganancia permanente. Vamos a ver qué hizo Jesús. ¿Cuál fue su comportamiento cuando el enemigo le presentó esas puertas, verdad? Esas tentaciones que le vino a hacer. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál fue su comportamiento? Su actitud frente a la tentación. Vamos a leer Mateo capítulo 4, desde el verso 1 en adelante, que nos dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Hago un paréntesis aquí. Mira, hay veces en que el Espíritu Santo nos va a llevar a un desierto, pero ese camino va a estar Dios con nosotros porque ha sido Él el que nos ha puesto ahí para probarnos, ¿verdad? Yo les llamo a esas pruebas exámenes para pasar de nivel, pero hay otras ocasiones en que nos metemos nosotros mismos al desierto. Y no es que sea difícil de salir de ahí y no es que Dios no te esté acompañando, pero llegaste ahí sin que Dios te llevara. Así que va a ser un poquito más difícil sin la ayuda del Señor. Tienes que dejar esos desiertos que vamos a pasar, que sean que el Señor nos lleve allí. No te metas tú mismo a un desierto, no lo hagas. Ahora sigue diciendo: después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador, el enemigo, el diablo, se acercó y le propuso: si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió. Mira el comportamiento de Jesús frente a la tentación. Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso fue lo que le dijo Jesús. Escrito está. Sigue diciendo: luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está: ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Fíjate que las dos primeras tentaciones, Jesús es tentado con la más reciente revelación que él ha tenido. 40 días atrás, Jesús fue bautizado, una voz del cielo se oyó que dijo: este es mi hijo. ¿Con qué fue que el enemigo comenzaba esas dos tentaciones? Primera, si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. O sea, que lo quería tentar para que dudara de esa revelación. Cada vez que la palabra viene a tu vida como una revelación que ha sido rema, el enemigo no se va a quedar quieto. El enemigo va a crear la duda dentro de ti. Por eso tienes que saber que escrito está y que si eres hijo de Dios. Aleluya. Jesús sabía. Y entonces Jesús le contesta: también está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. Ahora, de nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta. Allí mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Sabes? El enemigo estaba tentando con algo que sí era de él, porque Adán y Eva le entregó todo
lo que había en esta tierra al enemigo, ¿verdad? Al diablo, con la traición que le hizo a Dios. Ahora, Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Jesús sabía que ya todo eso venía de vuelta para él. Ahora, el diablo lo dejó y los ángeles acudieron a servir a Jesús. Está lloviendo aquí mientras estoy grabando, así que puedes escuchar ese fondo musical a lo mejor. Después de Jesús haber ayunado 40 días y 40 noches, experimentó ese contacto con el adversario, ¿verdad? Con el diablo. Y el diablo viene y lo tienta. Y la defensa de Jesús fue muy sencilla. Fue muy sencilla, fue muy simple. Jesús le habló la palabra que está escrita. La palabra escrita de Dios. Fue la defensa de Jesús frente a la tentación. ¿Cómo actuó Jesús frente a la tentación? Se paró audazmente en la palabra de su Padre, en la palabra de Dios. Jesús resistió al diablo, resistió a la maldad y no sacrificó su futuro por el presente, que eso es lo que hace la tentación. Sacrifica el futuro por el presente, o sea, la tentación hace que tengas un placer pasajero, momentáneo en el presente, pero con grandes repercusiones negativas, destructivas en el futuro. Eso es lo que hace la tentación. Todos seremos tentados a lo largo de la vida, ¿verdad? Vendrán tentaciones como la lujuria, engañar a otros, los vicios, el mentir. La lista es larga y el diablo se las ingeniará para hacer la tentación más atractiva cada vez, llamativa. ¿A qué? A los deseos de los ojos, a los deseos de la carne y a la vanagloria de la vida. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, nos dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. ¿Sabes? El diablo te tienta con las cosas que el mundo nos ofrece. Los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo, la vanagloria de la vida. Cuando vengan esas tentaciones, recuerda la palabra escrita y dile a esos pensamientos, porque la tentación vendrá primero como pensamientos para que los cometa. Dile a esos pensamientos, escrito está, y dile lo que está escrito, porque no basta con conocer la palabra escrita de Dios. Hay que hablarla, hay que decirla. El diablo no tiene nada nuevo que ofrecer, ¿verdad? Esto fue lo mismo que le hizo a Eva. La tentó con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Eso mismo fue lo que hizo con Jesús y eso mismo es lo que hará contigo y conmigo. O sea, no tiene otra. La tratará de disfrazar más atractiva, la tentación, pero es lo que el diablo ofrece. Pero Jesús nos enseñó que a través de su actitud, ¿verdad? Nos enseñó a través de su actitud cómo vencer la tentación, parándonos firmes en la palabra de Dios. Si para Jesús, óyeme, si para el Hijo de Dios, para Jesús, fue tan importante citar la palabra, hablar la palabra, ¿qué te hace pensar a ti que para ti no es necesario hacerlo? ¿Qué te hace pensar que no, ok, yo conozco la palabra, pero no tengo que hablarla para vencer la tentación? ¿Qué te hace pensar eso a ti? Si para Jesús fue tan importante hablar la palabra, hasta decir escrito está y decir lo que estaba escrito.
Es muy importante que para vencer la tentación no simplemente conozcas la palabra, sino que te pares firme en confesarla, en hablarla. Es necesario no solo conocer la palabra, es necesario hablar la palabra, confesar la palabra de Dios, la palabra escrita. Y cuando se lo vayas a decir al enemigo, mira hacia el suelo. Mira al suelo y háblale al enemigo porque él está debajo de tus pies. Él está pisado, aplastado. Así que aplica la palabra escrita de Dios. En el momento en que venga la tentación, di la palabra, habla la palabra escrita. Cuando usted dice escrito está, dice lo que está escrito, usted libera el poder de la palabra. Hay un poder en la palabra de Dios escrita. Está ese poder en cada palabra que confesamos con fe. Ese poder se libera. ¿Y sabes qué? Ese poder de la palabra de Dios es, cuando usted la habla, es como si Dios hablara. Aleluya. Hay poder en la palabra de Dios, pero si usted no la habla, no se libera ese poder a su favor y en favor de los suyos. Cuando usted habla la palabra de Dios en ese instante, es como si Dios estuviera hablando. Sí, la palabra de Dios en su boca con fe es como si Dios estuviera hablando y lo que Él dice se cumple. Hablar la palabra fue el consejo o más bien las instrucciones que Dios le dice a Josué. Lo vemos en Josué capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres que las cosas te salgan bien? Vamos a seguir estas instrucciones que Dios le dijo a Josué, te las está diciendo hoy a ti. Que esta palabra esté siempre en tus labios, esté en tu boca. Medita en ella de día, medita en ella de noche. Guárdala en tu corazón, cuídala y haz conforme, ponla en práctica. La palabra de Dios es para ponerla en práctica, no solo para tenerla en la mesita de noche ahí al lado de la cama, es para leerla y ponerla en práctica. Son las instrucciones de vida que Dios nos ha dado. Hay poder en la palabra de Dios. Enfrente cada tentación que el enemigo le lance, como lo hizo Jesús, diciendo escrito está, diciendo lo que Dios ya habló. La semana que viene continuamos con esta serie de enseñanzas acerca de la actitud de Cristo, porque queremos que nuestra actitud sea como la de Cristo Jesús. Así que si no te has suscrito al canal, hazlo ahora para que puedas recibir la enseñanza. Activa la campanita de notificaciones y podrás entonces recibirla, ¿verdad? La enseñanza cuando la subamos. Nos vemos en una próxima enseñanza. Sean grandemente bendecidos.